Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy tenemos el video clases número 5 de nuestro curso de vectores. Les recomendamos el anterior video clases de multiplicación de un vector por un escalar. Este es el video clases número 2. Ahí tenemos un vector escrito por componentes, donde el vector A es igual al componente de x menos 2 y al componente 1 en y. Vamos a resolver este ejercicio con un escalar negativo. Les recordamos que anteriormente resolvimos un ejercicio de vector de multiplicación de un vector por escalar, pero en positivo. En este caso, este escalar, que es menos 3, recuerden que escalar es un número que puede ser positivo o negativo. En este caso es negativo, ¿verdad? Lo vamos a operar con el vector A, o sea este. También les recordamos que aquí tenemos una multiplicación, ¿verdad? Y vamos a operar de esa manera. Aquí tenemos una multiplicación. Entonces operamos el escalar menos 3 por el vector A, ¿verdad? Y tenemos el escalar menos 3 y el vector A está compuesto por los componentes menos 2 en X y 1 en Y. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hacer una operación de la siguiente manera. Este escalar menos 3 lo vamos a multiplicar por este primer componente de x menos 2 y luego lo vamos a multiplicar por este componente en y, que es 1 positivo. ¿Ok? Recordando que tenemos aquí una multiplicación y por ende debemos aplicar la ley de signos. Entonces aplicamos la ley de signos primero. Menos por menos es más, positivo, ¿verdad? Y 3 por 2 es 6. Entonces ahí tenemos el primer resultado, que es 6. Coma. Seguimos con el otro término. Menos por más, menos. Y 3 por 1, 3. El resultado sería menos 3. Ok, hemos obtenido el resultado de la operación del escalar menos 3 por el vector A. Ok, considerando que tenemos los componentes X y Y, vamos a establecer el plano y a ubicar los resultados que hemos obtenido. Ubicamos los términos en la abscisa de X en positivo. Recuerden que la flecha nos indica que podemos seguir de largo, y Y en positivo, en X en negativo y en Y en negativo. ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí? Imaginariamente establecemos el primer punto, que es este, miren, que es la componente de X menos 2 y la componente de Y1. Aquí tenemos la componente de X menos 2 y la componente en Y positivo 1. Aquí trazamos, colocamos un punto de referencia para trazar nuestro vector y trazamos el vector y le ponemos un nombre, que es el vector A, ¿verdad? Hemos ubicado el vector A, que es este, mira, según los componentes. Ahora vamos a establecer, ¿verdad?, este resultado. Recuerden que la operación de un escalar por un vector, el resultado siempre será otro vector, en este caso 6, menos 3, y lo vamos a establecer en el plano en este momento. Entonces ubicamos
este segundo resultado. Y en el plano cartesiano, ¿verdad? Ubicamos la componente 6 en X y la componente menos 3 en Y. Y tenemos un punto de referencia según esos componentes. En este caso 6 en X, miren, aquí está 6 en X y menos 3 en Y. Aquí está menos 3 en Y. Miren. Y aquí trazamos nuestro segundo vector. Y le colocamos el nombre del vector, que es menos 3 vector A, ¿ok? Como verán, en el anterior ejercicio que les recomendamos, hicimos una operación donde establecemos un escalar, pero en positivo. Miren, y en cambio aquí estamos haciendo un escalar en negativo. Cuando hicimos el ejercicio anterior en escalar positivo, teníamos, ¿verdad?, un vector que se dirigía en una misma dirección. En cambio aquí, cuando hemos hecho una operación con escalar negativo, nos sale dos vectores con diferentes sentidos. Miren, este se dirige para acá y este se dirige para acá porque está en negativo el escalar. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video a tus familiares y amistades. Te agradeceremos mucho esa bonita actitud. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué les parece? Anímense, en que está interesante este tema. Aquí tenemos, miren, otro vector. El ejercicio que vamos a hacer en este momento es en referencia a lo que son las coordenadas o los puntos cardinales, ¿verdad? Es un ejercicio de coordenadas o puntos cardinales. Aquí tenemos el vector B igual 3 metros, pueden ser centímetros, pueden ser kilómetros, millas, ¿verdad? Hacia el sur y 30 grados al oeste, ¿verdad? Lo que vamos aquí a considerar es la dirección, la dimensión del vector, que este es 3 metros, ¿verdad? Y este vector por coordenadas o puntos cardinales lo vamos a operar con un escalar. En este caso el escalar menos 2, ¿verdad? Entonces, como saben, en medio de estos dos términos tenemos aquí una multiplicación, ¿verdad? Aquí está una multiplicación. El escalar menos 2 lo vamos a multiplicar por el vector B, ¿ok? Entonces operamos y hacemos la operación menos 2, que es el escalar, por el vector. ¿Cuál es el contenido que le dije que iba a considerar? ¿Verdad? 3 metros. Y el resto baja automáticamente hacia el sur, 30 grados hacia el oeste. Muy bien. Seguimos operando. Ese menos 2 lo vamos a multiplicar por 3m, que se supone que son metros, ¿verdad? Entonces primero, como se trata de una multiplicación, lo que vamos a hacer es operación de signos. Menos por más, menos. Y 2 por 3, 6. ¿De qué hablamos? De metros. Entonces 6 metros. El resto baja automáticamente con los mismos valores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Miren, cuando tenemos un resultado negativo, no sería recomendable trazarlo en el plano, ¿verdad? En ese caso, lo que vamos a hacer es convertirlo al positivo. Bajamos como 6m y no con positivo, sino no como menos 6m. Y estos valores, ¿verdad?, que son las coordenadas o los puntos cardinales de sur, lo vamos a poner al contrario. ¿Cuál es el contrario de sur? Es norte. Y de de aquí, este punto cardinal oeste, lo vamos a poner en contrario. ¿Cuál es lo contrario? ¿Verdad? Este. Entonces hacemos eso para poder trazarlos en el plano. De sur pasamos a norte y de oeste a este. Los grados siguen igual.
Entonces vamos a establecer estos valores en los puntos cardinales y vamos a colocar primero este valor, ¿verdad? Donde nos indica que 3 metros deben ir en los 30 grados. Vamos a obtener esos 3 metros en un vector considerando los 30 grados. En este caso, mire, aquí tenemos un graduador o un transportador, que es lo que vamos a ubicar aquí, ¿verdad? En cada lado de los puntos cardinales. En este caso vamos a considerar primero de sur a oeste. Mire, de sur a oeste nos indica aquí, de sur a oeste. Aquí ponemos el transportador, pero vamos a usar imaginariamente los valores. En este caso 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, que es lo que se considera en el graduador, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide? Es 30 grados, los 30 grados. Miren, 30 grados. Entonces contamos los 30 grados. 10, 20 y 30. Entonces ahí trazamos nuestro vector. ¿Qué vector? Un vector que tiene ¿qué medida? 3 metros, ¿verdad? Vamos a suponer que son 3 metros, porque aquí no hay 3 centímetros, pero no 3 metros, ¿verdad? Vamos a suponer que son 3 metros. Y particionamos los 3 metros, ¿verdad? Ahí tenemos 3 metros. Y le ponemos nombre al vector, que es el vector B. Como verán, es este vector B, miren. Ahí tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo con este valor de acá. Este de aquí, ¿ya? Donde nos dice que son 6 metros al norte, 30 grados al este, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde está el norte. Aquí, norte hacia el este, ¿verdad? Vamos con 30 grados. Contamos los 30 grados. 10, 20, 30, ¿verdad? Y ya no consideramos en los 90 grados, sino como ejemplo. Ahí trazamos nuestro siguiente vector. ¿Cuánto mide ese vector? Como verán, mide 6 metros. Mira, 6 metros. Por eso es un poquito más grande para acá. Y los vamos a particionar, ¿verdad? De 6 metros. Entonces tenemos, miren, particionamos en 6 partes para deducir que son 6 metros. Ahora sí, hemos encontrado el segundo vector, que es el vector menos 2b, ¿verdad? Ok. Ahí tenemos, ahí simulamos el graduador o el transportador, ¿verdad? Bien. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video. Tenemos más videos, clases acerca de este curso tan interesante que es el curso de vectores. Te esperamos la próxima clase, pero no sin antes hacer tu práctica, que es lo que te ayudaría a reforzar, a retroalimentar este tema. ¿Qué es esto? Bueno, ahora nos toca el ejercicio práctico. Miren, aquí tenemos lo que tienen que hacer ustedes. Les voy a dejar 3 ejercicios. Miren, están los vectores con sus respectivos componentes para que lo resuelvan, ¿ok? Ahí están, 3 vectores. Cogen tu cuadernito, tu esfero y comienzas a practicar. Si quieres hacer más ejercicios, cámbiale los términos, cámbiale las letras y verás que te saldrán muchos ejercicios más. ¿Ok? Muy bien.
Te agradecemos vuestra constancia, los esperamos el próximo video clase que va a estar muy interesante. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video y suscribirte. Te esperamos la próxima clase. Que tengas un exitoso día de 24 horas y te recomendamos los videos que tienes en pantalla.